Si encuentras esta carta, ya estaré muerto, no por el filo de un enemigo, sino por las manos de aquellos a quienes serví, en nombre de Dios. Así comienza uno de los documentos más perturbadores jamás encontrados entre los muros del Vaticano. Una confesión manuscrita, firmada con tinta temblorosa por un nombre que la historia se ha esforzado en olvidar. Luciano Danti, el asesino sagrado. Fue descubierto por accidente, oculto dentro de un muro falso en una biblioteca privada clausurada desde hace siglos. Nadie debía leerlo. Nadie debía saber lo que él sabía. Pero alguien lo leyó. Y lo que reveló fue tan devastador que el Vaticano intentó silenciarlo antes de que pudiera difundirse. Esta es la historia de un hombre criado para matar en nombre de la fe, de una iglesia dispuesta a ensuciarse las manos mientras mantenía su imagen intacta, y de unas notas prohibidas que revelan el lado más oscuro de la institución religiosa más poderosa del planeta. Durante siglos se nos ha enseñado que el Vaticano es el guardián de la fe, un bastión espiritual que protege los valores cristianos y guía a millones de almas. Pero también ha sido una fortaleza cerrada, celosa de sus secretos, dueña de archivos inaccesibles y custodios del silencio. Entre esos secretos se esconde una historia que jamás se predicó desde el púlpito. La historia de un ejecutor con sotana, de un arma humana moldeada en los pasillos de la Santa Sede y de un cuaderno escrito con la tinta de la culpa. Según esas notas, protegidas durante siglos en la oscuridad, el Vaticano tuvo una orden clandestina dedicada a eliminar amenazas internas, traidores, espías, herejes infiltrados e incluso obispos que se desviaban del camino o del control del Papa. Y detrás de muchas de esas muertes estuvo él, Luciano Danti, un hombre cuya fe fue utilizada como cadena, cuya obediencia fue más fuerte que su conciencia y cuya historia fue enterrada junto con los cadáveres que dejó atrás. Su confesión, lejos de ser una carta de arrepentimiento, es un testimonio aterrador sobre cómo la Iglesia, en su lucha por conservar el poder, creó su propio monstruo. Y luego, como todos los monstruos creados por sistemas corruptos, intentó destruirlo cuando ya no le fue útil. Pero Luciano no era un simple sicario. Era un creyente, un devoto, un mártir de una causa equivocada. Y escribió cada uno de sus crímenes como si fueran salmos, con precisión, con solemnidad y con el convencimiento de que cada asesinato era una obra divina. Sus notas mezclaban pasajes bíblicos con estrategias de eliminación, versículos junto a confesiones frías. Era poesía y muerte, fe y acero. ¿Quién lo entrenó? ¿Quién le ordenaba matar? ¿Cuántos sabían de su existencia? Y sobre todo, ¿cuántos como él han existido sin dejar rastro? Porque Luciano, al menos, escribió, documentó todo, y eso es lo que lo hizo peligroso. Eso fue lo que lo condenó. El Vaticano ha negado la autenticidad del manuscrito. Aseguran que se trata de una falsificación, un intento de difamar a la Iglesia. Pero varios historiadores, tras análisis independientes, aseguran que el papel, la tinta, los sellos y las fechas coinciden con registros auténticos de los siglos XV y XVI. Y no solo eso, algunos nombres que Luciano menciona en sus misiones aparecen misteriosamente en registros de muertes accidentales o desapariciones sin resolver. El escándalo fue tan grande que las notas solo se mostraron una vez bajo custodia académica, antes de ser confiscadas nuevamente. El investigador que las publicó fue excomulgado. Su carrera terminó, pero no su voz. Alcanzó a digitalizar partes del cuaderno y a compartir fragmentos con colegas. Hoy, gracias a esa filtración, podemos conocer la historia que la Iglesia no quiere que sepas. Y todo comenzó mucho antes de que Luciano tomara la pluma o el puñal. Comenzó en los pasillos oscuros de un Vaticano dividido, bajo la amenaza del caos, de la herejía y de los enemigos invisibles que, según ellos, acechaban al mismísimo trono de San Pedro. Porque para entender por qué un asesino nació dentro del Vaticano, primero hay que entender el infierno político y espiritual que lo hizo necesario.
para entender cómo la Santa Sede terminó formando a un asesino silencioso. Primero hay que retroceder al siglo XV, cuando la Iglesia enfrentaba uno de los momentos más turbulentos de su historia. No era la institución divina que hoy muchos imaginan. Era un campo de batalla disfrazado de santuario. El Vaticano, lejos de ser un templo de paz, era una fortaleza política sitiada por enemigos externos e internos. Las amenazas no venían solo de los ejércitos paganos o de los reyes ambiciosos. Venían desde dentro. Cardenales corruptos que conspiraban por poder, movimientos herejes que cuestionaban la autoridad papal y rumores constantes de traiciones desde los más altos cargos eclesiásticos. En aquel tiempo, el papado tenía no solo poder espiritual, sino también poder militar, económico y territorial. Gobernaba como un estado, con enemigos reales que buscaban derrocarlo. Por eso, no se confiaba solo en la oración. Se confiaba también en el acero. Las guerras entre familias nobles italianas, como los Medici y los Borgia, influían directamente en la elección de papas. Muchos de ellos no eran santos, eran estrategas, políticos, incluso mafiosos disfrazados de pastores. Y cuando el enemigo se infiltraba entre los muros del Vaticano, no había tiempo para juicios ni misericordia. Había que eliminarlo antes de que causara un cisma. Así nació lo que los documentos filtrados llaman la mano silente de San Dimas. Una orden secreta, desconocida incluso por muchos dentro de la misma Iglesia, creada con un solo propósito: proteger al Papa y sus intereses, eliminando amenazas internas sin dejar rastro. Sin juicio, sin testigos, sin tumba. Los miembros de esta orden no vestían armaduras ni llevaban cruces visibles. Eran sombras dentro del clero, sacerdotes, monjes, incluso archivistas, todos con entrenamiento letal. Solo respondían a un círculo muy reducido de poder dentro del Vaticano. Un círculo al que se accedía no por fe, sino por utilidad. El nombre de San Dimas no fue elegido al azar. Él fue el buen ladrón, el único que acompañó a Jesús en la cruz y al que se le prometió el paraíso, pese a sus pecados. Era el símbolo perfecto: pecar por una causa justa, robar, matar, pero con propósito divino. Esta lógica retorcida les dio carta blanca a los miembros de la mano silente. La doctrina interna era clara: el que elimine al traidor, salva a 1000 fieles. El que purifique el cuerpo enfermo, salva a la Iglesia entera. Con esta ideología, el asesinato se volvió un sacramento secreto. Los métodos eran fríos y quirúrgicos: envenenamiento, desapariciones, simulación de enfermedades, ahogamientos disfrazados de suicidios. Los cuerpos jamás aparecían o, si lo hacían, se maquillaban los informes médicos. Y siempre, los registros oficiales del Vaticano los justificaban como castigos divinos, caídas en desgracia o voluntad de Dios. La orden operó en secreto durante décadas. Algunos papas la favorecieron, otros, más piadosos o más temerosos, intentaron disolverla, pero siempre volvía bajo otro nombre, bajo otras manos. Porque el Vaticano entendió algo básico: el poder, sin control, es destrucción. Pero el control, sin violencia, es imposible. Los documentos encontrados revelan que existieron al menos 3 generaciones de asesinos sagrados, pero uno de ellos superó a todos, no solo por su habilidad, sino por su devoción, por su frialdad y por una obsesión enfermiza con la idea de que su misión era sagrada. Ese hombre fue Luciano Danti. Su nombre no aparece en los registros oficiales de la Iglesia. No hay bautismo, ni ordenación, ni tumba. Pero las notas revelan que fue creado desde la infancia para este propósito. Fue moldeado, instruido y deformado, hasta convertirse en lo que el Vaticano necesitaba: una sombra con rostro de ángel y corazón de mármol. Fue el instrumento perfecto. Y mientras la Iglesia se tambaleaba entre guerras, conspiraciones y cambios doctrinales, Luciano ascendía silenciosamente dentro de esa jerarquía invisible. No necesitaba títulos, solo necesitaba un nombre escrito en una lista y una orden susurrada en latín:
Pero ¿quién era este hombre realmente? ¿Qué lo hizo tan letal y tan fiel? Para entenderlo, hay que conocer su origen, su entrenamiento, su fe y su primera sangre. Porque todo comenzó con un niño huérfano y una promesa que jamás pudo romper. El nombre Luciano Danti jamás fue pronunciado en los altares. No aparece en los registros de bautismo ni en los censos eclesiásticos. Pero su existencia está grabada en tinta antigua, en páginas ocultas que jamás debieron ver la luz. Según las notas encontradas, nació en Florencia en el año 1479, hijo ilegítimo de una sirvienta de un cardenal y de un padre desconocido. Nunca conoció la infancia, solo el encierro, el silencio y las enseñanzas que moldearían al alma humana más peligrosa que tuvo el Vaticano. A los 6 años fue entregado a una orden monástica desconocida, aislada en las colinas del Lacio. Allí no se enseñaba a rezar, allí se entrenaba. Espada, venenos, idiomas, disimulo, obediencia ciega. No le dieron apellido, solo un número. Era el Devoto 7. Fue allí donde escuchó por primera vez la frase que lo marcaría para siempre. Tu fe será tu filo, tu alma, tu escudo. No matarás, salvo en nombre de la verdad eterna. Luciano no era el más fuerte, ni el más rápido, pero tenía algo más valioso: absoluta sumisión. Su capacidad de obedecer sin cuestionar lo convirtió en el favorito del instructor, un sacerdote conocido solo como Frater Aurelius, quien lo convirtió en su proyecto personal. Le enseñó que los pecados pueden ser necesarios, que los actos impuros pueden servir al bien divino si se hacen con intención pura. Luciano no dudó, nunca dudó. A los 15 años recibió su primer encargo: interceptar a un fraile que filtraba traducciones prohibidas del Evangelio a lenguas vulgares. Luciano lo siguió durante 3 días. No comió, no durmió. Lo estranguló con su propio cordón de oración. Luego, escribió su primera nota en el cuaderno que guardaría toda su vida. Hoy maté la mentira. El alma del traidor se elevó y la mía se hunde con gloria. Ese fue el comienzo de una serie de misiones que lo llevaron por toda Europa. Era joven, silencioso, invisible, un monje sin monasterio, un soldado sin uniforme. Se infiltraba como bibliotecario, escribano o ayudante de obispos. Donde fuera necesario, Luciano aparecía, cumplía su tarea y desaparecía sin dejar rastro. Lo más perturbador de su historia no es su letalidad, es su fe. Cada asesinato lo reforzaba. Cada misión lo convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Creía que cada cuerpo que dejaba atrás era un ladrillo más para reforzar el templo de Dios. Era un hombre que nunca cuestionó nada, hasta que fue traicionado por aquello en lo que más creía. Según las notas, hubo un momento crucial que marcó el comienzo del fin, cuando fue obligado a ejecutar a un obispo que había sido su mentor espiritual. El Vaticano lo acusó de simpatizar con los protestantes y de querer abrir los archivos secretos. Luciano, sin pedir explicaciones, lo envenenó. Pero esa vez no escribió su usual nota de gloria. Esa vez solo escribió una palabra: silencio. Desde ese día su estilo cambió. Ya no detallaba cada muerte como antes. Sus notas se volvieron más introspectivas, más oscuras. Se notaba el desgaste, la grieta en su fe. Comenzó a cuestionarse, no a sus superiores, no a la iglesia, sino a sí mismo. ¿Soy siervo de Dios o soy simplemente útil para hombres vestidos de blanco? Luciano se convirtió en una figura incómoda. Sabía demasiado. Había estado en demasiados lugares, oído demasiados secretos. Comenzó a escribir más y matar menos. Y eso, para sus superiores, era peligroso. Durante una misión en París, fingió su propia muerte. Dejó su túnica manchada de sangre en un callejón y huyó. Se ocultó durante años en pequeñas aldeas, viviendo como un ermitaño, escribiendo todo lo que recordaba. Cada encargo, cada nombre, cada confesión que escuchó antes de dar el golpe final. Todo lo escribió.
no por venganza, sino por redención. Esas notas, las que siglos después serían encontradas por accidente, son el único testimonio directo de un asesino del Vaticano. No para glorificar sus actos, sino para revelar un sistema podrido que lo utilizó y lo descartó. En sus propias palabras, fui cuchillo, fui sombra. Ahora soy testigo. Que Dios me perdone, si es que él también lo sabía. ¿Pero qué decía exactamente esa lista de misiones? ¿A quiénes eliminó Luciano en nombre de la Iglesia? ¿Y por qué? Lo más perturbador de sus notas no es su contenido espiritual, sino su precisión fría, casi burocrática. Una lista negra con nombres, fechas, métodos y justificaciones. El cuaderno de Luciano Danti, encontrado siglos después en los cimientos de una antigua abadía demolida, no era una confesión, era un archivo, un catálogo meticuloso de operaciones llevadas a cabo durante más de 20 años. Sin emoción, sin arrepentimiento, solo datos, como si la muerte fuera un deber administrativo. Cada página de ese cuaderno era una lápida invisible. La lista no estaba organizada por fechas, sino por prioridad teológica. En la parte superior, herejes peligrosos. Le seguían traidores internos, teólogos reformistas, cardenales con ambiciones políticas y finalmente filtradores de secretos. No había nombres inventados, no había exageraciones. Todos eran figuras reales, muchas de ellas registradas como fallecidas por causas naturales o accidentes fortuitos. Caso 11. Fray Giuliano Bernetti, Florencia. Un monje franciscano que había empezado a predicar en plazas públicas que la riqueza del Vaticano era un insulto a Cristo. Había ganado seguidores entre los pobres y algunos jóvenes clérigos. Según la nota de Luciano, le ofrecí vino en la sacristía. El arsénico no altera el sabor. Murió durante el rosario. La comunidad lo lloró. El Papa durmió en paz. Bernetti había muerto en 1502. Su muerte fue atribuida a un aneurisma fulminante. Nadie sospechó. Caso 19. Sor Beatriz de Castella, Roma. Una monja que trabajaba en los archivos secretos. Se dice que había empezado a copiar manuscritos antiguos y a compartirlos con eruditos de universidades protestantes en Alemania. Su cuerpo apareció flotando en el Tíber. Oficialmente, se dijo que había desaparecido durante una noche de tormenta. Luciano escribió: no fue tormenta, fue obediencia. La fe no permite fugas. Lo perturbador no era la muerte, era la justificación. Para Luciano, cada crimen era un acto de mantenimiento, como si estuviera limpiando un templo. Caso 23. Cardenal Alfonso Rucellai. Este fue uno de los asesinatos más impactantes. Rucellai tenía poder real. Había sido confesor privado del Papa Inocencio VIII. Pero luego, empezó a presionar por la creación de una iglesia sin secretos, donde todo fuese registrado, auditado, supervisado. Una utopía, una amenaza. Luciano lo envenenó durante una cena en la embajada francesa en Roma. Su nota dice: su ambición era luz. La luz revela la suciedad. La oscuridad, en cambio, preserva el misterio. Tras su muerte, el Papa expresó gran pesar. Ordenó una misa de cuerpo presente en San Pedro. Ninguno de los asistentes supo que el verdugo estaba allí, de pie, entre los fieles. Caso 31. Padre Tomás Lieder, Estrasburgo. Este caso muestra que la mano silente no se limitaba a Italia. Lieder era un teólogo alemán que había escrito un tratado donde sugería que el infierno era una invención para someter a los fieles por miedo. El Vaticano, preocupado por la expansión de sus ideas en los círculos académicos, envió a Luciano disfrazado de escribano. Lo asesinó en su estudio, sin dejar señales de violencia. La nota fue breve: si niegas el infierno, entonces no temes morir. Le concedí la prueba. Y así seguían los casos. Algunos eran clérigos humildes con ideas peligrosas. Otros, simplemente testigos de algo que no debían haber visto. Luciano mataba a todos por igual.
no por odio, no por placer, por convicción. La lista negra también incluía notas que no eran ejecuciones, eran avisos, advertencias, intimidaciones, intervenciones previas al asesinato. El Vaticano tenía un sistema completo de control. Primero se advertía, luego se amenazaba. Si eso fallaba, Luciano. Incluso había códigos. Algunas notas llevaban la marca San Dimas III, lo que, según investigadores, era la autorización máxima para eliminar a alguien con impacto público, pero hacerlo parecer un acto de providencia divina, como una peste, un incendio o una visión que causara suicidio. Con el tiempo, Luciano empezó a registrar no solo los actos, sino las dudas que le generaban. Escribía frases sueltas al margen. ¿Hasta cuándo será la fe excusa para lo inhumano? El infierno está vacío. Todos sus demonios están en sotanas. Dios está callado. ¿Será porque nunca aprobó nada de esto? Y así, lentamente, su lista se convirtió en un diario de fracturas espirituales. Un registro no solo de asesinatos, sino de una lenta descomposición interna. La última misión registrada en la lista es diferente. No hay nombre, no hay fecha, solo una frase. El próximo nombre es el mío. Eso lo cambia todo. Porque si Luciano entendió que debía desaparecer para que el Vaticano no se expusiera, entonces quizás su muerte también fue una misión ordenada. Pero ¿quién la ejecutó? ¿Quién traicionó al asesino perfecto? Durante más de 2 décadas, la mano silente actuó sin interrupciones. Sus crímenes eran sistemáticos, justificados, casi litúrgicos. Pero todo lo que opera en las sombras, tarde o temprano, empieza a pudrirse desde adentro. Y Luciano Danti fue testigo y víctima de ese proceso. No fue un error el que lo puso en peligro. No fue una confesión. Fue algo mucho más humano. El miedo al poder que él mismo había acumulado. Luciano era más que un ejecutor. Conocía las fisuras dentro de la iglesia. Sabía quién ordenó cada muerte. Tenía copias de cartas firmadas por altos jerarcas, documentos sellados con anillos papales, nombres de clérigos poderosos que habían usado la mano silente para resolver problemas personales disfrazados de asuntos doctrinales. Él no solo tenía sangre en sus manos, tenía pruebas en sus bolsillos, y eso lo convertía en una amenaza. Uno de los cardenales más influyentes de la época, el mismo que lo reclutó cuando era joven y obediente, escribió una carta al entonces Papa León X, advirtiendo: «El perro fiel ha aprendido a leer. Si un día decide hablar, nuestras tumbas serán abiertas antes de tiempo». Luciano se volvió un problema, un secreto demasiado grande. Ya no bastaba con tenerlo cerca, había que borrarlo. Pero no como se borra a un enemigo externo, sino como se castiga a un traidor interno. Luciano recibió una orden sellada, un encargo especial. Debía viajar a Lisboa y ejecutar a un noble portugués que supuestamente estaba promoviendo la traducción de textos prohibidos. Pero cuando llegó, descubrió que ese hombre no existía. La dirección estaba vacía. Nadie en la ciudad había oído hablar de él, y entonces comprendió. Había sido enviado lejos, para desaparecer. De vuelta en Roma, nadie lo esperaba. La casa que le había sido asignada estaba sellada. Su habitación en el convento había sido desmantelada. Algunos frailes fingieron no reconocerlo. Otros lo miraban con una mezcla de terror y vergüenza. Luciano ya no era un instrumento de Dios. Era un cadáver en trámite. Durante semanas, Luciano vivió escondido, moviéndose entre criptas, monasterios rurales y cementerios abandonados. Empezó a escribir frenéticamente, no por redención, sino por prevención. Si lo mataban, quería que alguien supiera por qué. Su cuaderno creció. Escribió en tinta, en carbón, incluso con su propia sangre cuando no tuvo otra opción. Enterró copias en distintos puntos. Sabía que si lo atrapaban, borrarían toda evidencia. Pero si una sola de esas copias sobrevivía, la historia no podría ser enterrada para siempre.
Fue entonces cuando hizo contacto con el joven aprendiz de escriba, Pietro Alighieri, el único testigo de sus últimas palabras. Pietro fue quien lo ayudó a esconder el cuaderno original bajo los cimientos de la abadía de San Miniato, en Florencia. Una semana después, Pietro encontró el cuerpo de Luciano arrojado sobre los escalones de una capilla en ruinas, con un pergamino clavado en el pecho. Decía: «Justicia divina, el traidor ha sido silenciado. No hubo juicio, no hubo investigación, solo silencio y olvido». Aún hoy, los investigadores debaten si fue la Iglesia como institución quien ordenó la eliminación de Luciano, o si fueron ciertos cardenales aislados, temerosos de que sus secretos salieran a la luz. Lo cierto es que alguien dentro de la mano silente, quizá su propio mentor, filtró su ubicación. Luciano fue traicionado por los mismos a quienes había servido. Y con su muerte, la mano silente no desapareció de inmediato. Cambió de rostro, adoptó nuevas formas, pero la vieja estructura, aquella de ejércitos invisibles al servicio de una supuesta voluntad divina, empezó a colapsar. Algunos miembros fueron reasignados, otros desaparecieron, y la mayoría simplemente fingió que nunca había existido. Luciano Danti se convirtió en un fantasma incómodo, un mártir sin altar, un asesino que, en su muerte, reveló el pecado más profundo de todos: utilizar la fe como excusa para matar. El Vaticano no reconoció oficialmente nada, pero lo que ocurrió después dejó claro que lo habían castigado. No por matar, sino por saber demasiado. Y ese castigo fue más que la muerte. Fue la reescritura total de su historia. La conversión de un hombre real en una sombra, en un eco. Un intento desesperado de borrar a quien ya se había convertido en memoria viviente del pecado eclesiástico. Luciano Danti no fue solo asesinado. Lo que el Vaticano hizo con él fue algo más profundo, más cruel y, sobre todo, más metódico. Fue eliminado como se borra un virus de un sistema, línea por línea, nombre por nombre, huella por huella. Su nombre fue removido de todos los archivos del convento al que pertenecía. En los libros de ingreso, una línea de tinta negra gruesa cubría su firma. Su celda fue reasignada a un novicio nuevo, como si jamás hubiese vivido allí. Su mentor, el cardenal Giovanni del Fiore, testificó bajo juramento que Luciano había muerto de enfermedad infecciosa durante una misión. Nadie preguntó más. Los registros del Archivo Central del Vaticano omitieron cualquier mención a su existencia. El número de su expediente, Codex B145, fue reutilizado para clasificar manuscritos medievales, como si nunca hubiera pertenecido a un ser humano. Luciano fue eliminado no solo de la tierra, sino del papel. Y en la Iglesia lo que no está escrito no existe. El Vaticano fue más allá. Emitió un decreto interno. Luciano Danti fue excomulgado post-mortem. Se lo declaró hereje y traidor a la fe. Fue una medida extrema, aplicada a muy pocos casos en la historia. Y aunque se mantuvo en secreto para el público, dentro de la jerarquía eclesiástica se envió una orden: jamás mencionarlo, jamás rezar por su alma, jamás permitir que su nombre fuera grabado en mármol o pergamino. En el mundo espiritual, lo condenaron a la nada. En la eternidad católica, Luciano no tenía purgatorio, ni cielo, ni infierno, solo olvido. El cuaderno que él escribió, aquel donde detalló los nombres de sus víctimas, los mandatos papales y los rituales secretos de la mano silente, fue catalogado por la Archivum Secretum Vaticanum como material prohibido. Se le asignó un nivel de seguridad reservado a documentos que podrían sacudir la fe de millones. Pero aquí viene lo más desconcertante. El cuaderno que llegó al archivo era falso. La versión que el Vaticano guardó estaba incompleta. Contenía solo 13 páginas, sin nombres específicos, sin detalles logísticos, sin firmas. Fue una falsificación cuidadosamente editada, creada para parecer real en caso de filtración, pero inofensiva.
La verdadera libreta, escrita con desesperación y enterrada por Pietro Alighieri en Florencia, era otra historia. El cuerpo de Luciano fue visto por última vez en una iglesia derruida, pero cuando Pietro regresó con 2 frailes para enterrarlo dignamente, ya no estaba. La sangre en los escalones seguía fresca, pero el cadáver se había desvanecido. Años más tarde, un trabajador del cementerio del Vaticano juró haber visto un ataúd sin nombre ser enterrado en una zona prohibida del Campo Santo Teutónico. Según él, tenía un crucifijo tallado al revés, pero no había registro, ni lápida, ni oración, solo silencio. El rumor creció dentro de ciertos círculos, que el Vaticano había ocultado el cuerpo de Luciano en sus propias tierras sagradas, como advertencia. Esto es lo que pasa con los que saben demasiado. Durante las décadas siguientes, varios miembros de la curia relacionados con el caso Danti murieron en circunstancias extrañas. Uno fue envenenado por error en una misa, otro se arrojó desde una torre del Vaticano, un tercero fue encontrado mudo, incapaz de hablar, en la biblioteca secreta. Dentro del Vaticano, algunos susurraban que Luciano había dejado algo más que palabras. Dejó una maldición, una advertencia escrita con la tinta de los secretos y el filo de la culpa. Luciano no murió como un mártir, murió como un error que había que corregir. La iglesia que lo formó, lo entrenó y lo usó, fue la misma que se encargó de hacerlo desaparecer. Porque él encarnaba el peor pecado posible, ser leal hasta las últimas consecuencias, incluso cuando esas consecuencias implicaban revelar la verdad. Y esa verdad era peligrosa, porque desmontaba siglos de doctrina construida sobre el silencio, porque demostraba que la fe, cuando se mezcla con poder, puede justificar cualquier atrocidad. Y sin embargo, Luciano no se fue del todo, porque en una vieja abadía en Florencia, una libreta escrita a mano fue encontrada siglos después por un historiador que buscaba otra cosa. Un cuaderno desgastado, envuelto en lino, cubierto de polvo, pero intacto. Una nota en la primera página decía: «Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Yo cumplí con mi deber. Ahora haz tú lo mismo». En 1999, durante la restauración de una antigua abadía en Florencia, unos obreros descubrieron una caja de madera sellada, escondida dentro de una pared falsa. La caja no tenía candado ni símbolo religioso, solo una inscripción en latín: «No moriré del todo». Dentro estaba el cuaderno. El historiador encargado de catalogar el hallazgo, Matteo Beraldi, notó que no era un diario común. Las primeras páginas relataban hechos precisos: fechas, nombres, lugares, órdenes secretas. Hablaban de asesinatos cometidos por un fraile del Vaticano bajo la autoridad papal. Cada muerte iba acompañada de una justificación teológica, y cada crimen tenía una firma: Luciano Danti. Matteo no lo sabía, pero acababa de abrir una herida que la iglesia había enterrado con siglos de silencio. Matteo intentó entregar el manuscrito a la diócesis local, pero fue ignorado. Luego lo presentó ante una orden de jesuitas académicos y recibió una visita. 2 hombres, vestidos de civiles pero con acento romano, le dijeron que era mejor que olvidara lo que había leído. Días después, fue despedido de su puesto. Sin embargo, antes de ser silenciado, Matteo digitalizó el cuaderno completo. Lo guardó bajo una clave cifrada en varios servidores y dejó instrucciones a su sobrina: «Si desaparezco, publica todo». 1 año más tarde, Matteo murió en un supuesto accidente doméstico. Nunca se comprobó que fue asesinado, pero las dudas persisten, y el cuaderno aún no ha sido publicado. Consultados de manera informal, voceros del Vaticano niegan la existencia de Luciano Danti. Aseguran que nunca hubo un fraile con ese nombre, ni una orden secreta llamada la Mano Silente. Sin embargo, investigadores independientes han encontrado registros fragmentados, cartas sueltas y, lo más perturbador, un documento firmado por el Papa Sixto V
donde se habla de una gente que ha sido útil, pero que ha cruzado el umbral de la fe. Todo apunta a que la historia de Luciano no es una leyenda, sino una verdad incómoda, una que la Iglesia preferiría enterrar de nuevo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas verdades se han perdido entre los muros del Vaticano? ¿Cuántas otras notas prohibidas han sido destruidas antes de que salieran a la luz? Esta historia no es solo sobre un asesino con sotana, es sobre la manipulación de la fe, sobre el poder descontrolado y sobre las víctimas que nunca recibieron justicia, ni en la tierra, ni bajo el cielo que los vio morir. Comparte este video si crees que la historia merece ser contada. Suscríbete si quieres conocer más secretos ocultos bajo siglos de piedra y silencio. Y recuerda, a veces, la fe más peligrosa no es la que se pierde, sino la que se usa para matar.